Muchas gracias, Gaetano. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes en cualquier lugar que se encuentren. El día de hoy vamos a ver este webinar sobre acciones de compliance para la prevención del lavado de activos. Recordemos también que esto también está relacionado con el combate contra el financiamiento al terrorismo. Este webinar también es una consecuencia de otros webinars que se han presentado referente a compliance, referente al lavado de activos, y en los cuales hablamos en cuestiones generales de cómo implementar un sistema de gestión de riesgo, o bien también otros webinars referente a cómo establecer mapas de riesgo y cómo puede ayudarnos a nuestras organizaciones para poder prevenir el lavado de activos. Aquí en este webinar vamos a ver algunas acciones específicas, un poco más detalladas, para que ustedes en sus organizaciones puedan realizar las acciones pertinentes para poder prevenir estos delitos. Pues bien, vamos a iniciar con esto, pero primeramente vamos a ver entonces qué es compliance y por qué lo vamos a ver, qué acciones vamos a estar realizando. Pues bien, vamos a estar iniciando con, como lo indica que es compliance, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en un documento que estableció en el 2005, principalmente para poder apoyar y para poder pedir a las empresas que realmente establezcan un sistema en el cual puedan cumplir con todos los ordenamientos legales, principalmente para poder apoyar a no sufrir algún riesgo directo en las empresas y por consecuente un posible riesgo también a la economía nacional. Pues bien, vamos a ver que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea indica que compliance es el riesgo de que una organización pueda sufrir sanciones, multas, pérdidas financieras o pérdida de su reputación por resultado de incumplimiento de la ley, regulaciones, normas de autorregulación o códigos de conducta que se apliquen a su actividad. Entonces, aquí nos está indicando de que el principal punto de realizar un sistema de compliance es prevenir estos riesgos para que podamos tener una institución sana. A medida que ya conocemos entonces qué es compliance, vamos a ver directamente qué acciones podemos estar realizando. Primeramente vamos a ver el punto inicial de poder identificar los riesgos, pero vamos a ver entonces que para poder realizar esto hay una figura principal, hay una figura que es una de las más importantes en un sistema de cumplimiento y es el Compliance Officer. Esta figura que es totalmente trascendental, que desde sus inicios ha apoyado para que estas organizaciones puedan cumplir con sus ordenamientos legales y no caigan en estos riesgos que pueden llegar hasta pérdidas económicas y también reputacionales. Entonces vamos a ver sus principales funciones. Son muchísimas funciones las que cuenta el Compliance Officer, pero vamos a tomar tres de las principales, las cuales vamos a poder ahondar un poco más adelante y vamos a ver también cómo está ayudando también a la organización. La primera, vamos a ver qué es identificar y atender los riesgos derivados de sus relaciones con clientes, proveedores, distribuidores o comerciales externos. Esto es decir, que va a poder identificar este Compliance Officer cómo nuestra empresa, cómo la institución financiera, cómo la organización se encuentra a un posible riesgo de algún delito financiero, de alguna actividad que por consecuencia de estas personas podamos ser sus partícipes. Entonces, lo que está viendo es cómo un cliente puede utilizar a nuestra organización para hacer una actividad ilícita. También los proveedores, es muy importante conocerlos. ¿Qué tipos de proveedores es? Vamos a identificar también que estos proveedores pueden relacionarnos también a una actividad ilegal, tanto los distribuidores y los comerciales externos. Entonces, es una de sus principales funciones de Compliance Officer. Otra de sus funciones es identificar las obligaciones legales e internas a las que está sujeta las empresas. Hay muchísimos tipos de ordenamientos legales dependiendo del país y dependiendo también las necesidades que se encuentran, también los riesgos que se encuentran de cada país. Por eso es muy importante que Compliance Officer identifique estas obligaciones para que pueda establecer los controles pertinentes para poder prevenir los riesgos y así también ayudar a la empresa a que sea más transparente y sea sana para que no llegue a estas multas que nos indica también lo que es compliance. Y otra también, la gestión de estrategias de cumplimiento en toda la empresa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que realizar? No solamente la identificación de estos riesgos, no la identificación de estas obligaciones legales, no es identificar solamente las multas en las cuales puede caer la institución financiera, la organización. Tiene que estar
viendo también la forma en cómo crear, cómo gestionar controles, cómo crear planes y programas, los cuales nos puede apoyar a disminuir estos riesgos y prevenirlos para que sigamos siempre en orden. Pero también es algo muy importante que este compliance officer cuente con funciones específicas, con unas habilidades específicas para poder establecer. No vamos a poder ingresar a cualquier persona, ya que es una posición muy importante dentro de la organización. Por eso mismo, tenemos que tener en cuenta de que sepa exactamente qué ordenamientos legales, que tenga un conocimiento de todos los ordenamientos, así como también que tenga habilidades de identificación de riesgos, que sepa qué riesgos pueden estar relacionados. Por eso mismo es muy importante que tenga ya experiencia. Esta experiencia que le va a permitir a tener ese feeling para poder establecer los ordenamientos o los controles para poder prevenir estos riesgos, identificarlos, evaluarlos y poder establecer diferentes tipos de acciones que nos ayuden a tener, como ya indicamos, una empresa completamente fuerte y con grandes oportunidades de prevenir y para que sea utilizada para una actividad ilícita. Pues ya que conocimos entonces este papel de compliance officer, vamos entonces a las acciones que estábamos indicando. Y primera, como indicamos, es la identificación de los riesgos de lavado de activos y también de contra financiamiento del terrorismo en la empresa. Para esto hay diferentes tipos de opciones, pero la que es más recomendable es realizar un mapa de riesgos. Este mapa de riesgos nos va a poder apoyar a generalizar, crear un listado de todos los riesgos en los cuales la empresa puede estar inmersa, en los cuales tenemos que identificar para así, en otros procesos, meter los controles. Estos riesgos tenemos que establecerlos de acuerdo a las necesidades de la empresa y solamente deben ser únicos, ya que cada empresa es diferente. No se pueden copiar de otras empresas. Por lo mismo, tenemos que identificar qué tipo de productos tenemos, qué tipo de clientes tenemos, qué tipo de canales de distribución. Todo esto vamos a hablar un poco más adelante, pero es muy importante tener en cuenta que este mapa de riesgos nos va a poder ayudar a identificar, ya que nos va a estar ayudando a crear la relación entre probabilidad e impacto dentro de nuestra organización. ¿Esto qué significa? Vamos a ver qué tan probable es que el riesgo que nosotros estamos identificando ingrese a nuestra institución y también cuál es el impacto que tiene, qué tanto nos afecta. A partir de esto vamos a ver que el riesgo, si es alto, es moderado, es posible, es poco probable, y a partir de eso vamos a nosotros establecer los controles. Esto nos puede ayudar muchísimo, ya que para la eficaz identificación y evaluación de estas posibles contingencias penales o también todos los legales, es importante abordar desde una triple variable. ¿Qué es esta triple variable? Vamos a ver la probabilidad de ocurrencia de ilícito, que es viendo este mapa de riesgo, también la gravedad de la pena, qué es lo que sucede. Vamos a también que establecer pues los puntos en los cuales nos indique si nosotros estamos incumpliendo, cuál es la pena en lo que nosotros vamos a tener dentro de la organización. También las sanciones que nos van a estar imponiendo los supervisores. Y también algo muy importante, que es de los más graves también dentro de este sistema, es el daño reputacional, ya que recordemos que hay muchísimas empresas que por un daño reputacional han llegado a la quiebra o han llegado a desaparecer. Por eso es muy importante que podamos establecer esos controles de cumplimiento para poder evitar estas acciones. Muy bien, entonces, ya teniendo en cuenta esa identificación, pues vamos a ahondar un poco más de cómo podemos nosotros identificar estos riesgos. ¿Cómo vamos a establecer esta matriz de riesgos? Vamos a ver tres variables principales para poder establecer el riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo dentro de nuestra institución. Uno, vamos a ver el riesgo del producto. Hay que ver cómo nuestros productos, cada producto tiene que estar evaluado, tiene que estar identificando los riesgos, ya que estos productos son los que son más utilizados. Por eso hay unas preguntas que vamos a nosotros a ahondar para poder verificar qué tanto riesgo tiene. Uno es, ¿qué tipo de flexibilidad ofrece el producto? Es decir, qué tanto se puede utilizar, qué tanto se puede agregar para utilizarlo en cuestiones de utilizar el efectivo, qué tanta flexibilidad tiene para poder realizar operaciones internacionales, transferencias de dinero o diferentes tipos de canales de distribución. Hay que ver qué tan flexible es para que nosotros podamos establecer el riesgo. Otro es si el producto ya ha sido relacionado para uso de lavado de dinero, de lavado de activos. Entonces,
Ya hay algunas tipologías, ya existen algunas acciones en las cuales las unidades de inteligencia financiera y diferentes instituciones internacionales y nacionales de diferentes países ya han identificado cómo algunos productos son los más utilizados para poder estar realizando el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Entonces, por eso es muy importante saber si ese producto lo tenemos dentro de nuestras instituciones para nosotros también a partir de ellos ver y establecer un riesgo de este producto. Otro punto que tenemos que darnos en cuenta es qué cartera de clientes elige más el producto, ya que eso es algo muy importante. Hay que ver cuál es el perfil del cliente, si son empresas, si son personas físicas, si son empresarios, si son personas de a pie. Hay diferentes tipos de personas y hay que ver cuáles son las que utilizan más estos productos para establecer un estándar y este estándar nos va a estar permitiendo identificar un riesgo posible en cuestiones de lavado de activos. Y otro muy importante, los canales de distribución. ¿Cómo es que se distribuye este producto? ¿Cómo es que se puede estar obteniendo los ingresos? Aquí principalmente, y voy a detallar, es el uso del efectivo. Hay que identificar si nuestros productos tienen este uso de efectivo, ya que es una de las acciones más usadas dentro de las organizaciones criminales para poder realizar estas actividades ilícitas. Muy bien, ya con las preguntas podemos tener una idea general en cómo podemos establecer el riesgo del producto. Ahora también tenemos que ver en nuestro mapa de riesgo cuál es el riesgo geográfico. Muy bien, porque dentro de estas cuestiones de lavado de activos es muy diferente en cada país. Por lo mismo, hay instituciones como también es el índice de Basilea. Este índice de Basilea ya establece algunos puntos, algunas categorías en cuestiones de qué tanto hay de riesgo en cada país. Esto por diferentes tipos de variables, como es la parte cuál es la percepción de la corrupción, cómo están las finanzas y diferentes tipos de variables que han apoyado a identificar qué tan vulnerable es ese país en cuestiones de lavado de activos, qué tantos esfuerzos ha realizado. Entonces, si tenemos un producto o nuestra institución financiera realiza actividades internacionales, esto nos va a estar apoyando muchísimo, ya que vamos a identificar qué tanto riesgo podemos tener y a partir de ello, como habíamos indicado, establecer los controles. Pero también hay instituciones en las cuales realizan simplemente actividades locales. Bueno, también hay instituciones nacionales, instituciones locales que ya establecen algunas variables para poder establecer los riesgos que hay en la localidad. Por ejemplo, en una región, en algún país, si se divide en diferentes estados o provincias, ya va a estar estableciendo si alguno de ellos cuenta con un riesgo mayor. Y a partir de ello, la institución o el compliance officer dentro de la institución va a establecer los controles o va a indicar si el riesgo es muy alto, decir que no va a participar en esas regiones. Entonces, este es un punto muy importante que también tenemos que establecer dentro de esta matriz de riesgo. Y un punto más adicional para poder establecer esos controles es el riesgo del cliente. Las instituciones financieras y los sujetos obligados deben comprender este riesgo completamente. Hay que saber qué tipo de clientes nosotros estamos identificando. Cuando me refiero aquí al riesgo del cliente, no estamos hablando específicamente a saber cómo es cada cliente. Vamos a ver qué tipo de clientes la institución está tomando en cuenta, qué tipo de clientes van a usar nuestros productos y qué tipo de clientes no podemos nosotros aceptar. Para poder establecer este riesgo, vamos a ver que uno de los puntos que vamos a establecer es si, si nuestra institución cuenta con la oportunidad de que personas políticamente expuestas ingresen dentro de nuestros clientes. Hay que establecer, identificar estas personas en las cuales pueden contar con un puesto alto público y que pueden tener una relación directa en cuestión de las decisiones del país o también con las decisiones de uso del erario público. Entonces, aquí es algo muy importante, ya que de acuerdo con las cuestiones internacionales, con estas tipo de recomendaciones, por ejemplo, del Grupo de Acción y Financiera Internacional, ahí ya nos está indicando de que una de las personas de alto riesgo que nosotros tenemos que establecer
como recomendación estas personas políticamente expuestas y por lo mismo crear controles específicos para estas personas. La otra es la participación de una entidad o personas en lista de sanciones. Internacionalmente, por ejemplo, está OFAC o también está la lista de Naciones Unidas, en las cuales indica de algunas organizaciones, algunas empresas, algunas personas en las cuales se encuentran sancionadas por diferentes tipos de acciones. Unas principalmente porque ya cuentan con una relación en cuestiones de delitos financieros, como es el fraude, el lavado de activos o también el terrorismo. Hay que identificar que nosotros como organización no estemos usando, no estemos permitiendo este tipo de clientes. Por eso es muy importante por establecer cómo estamos nosotros ingresando, cuál es el onboarding de estas personas. Otro es que las entidades que emiten acciones al portador. A veces tenemos clientes que son personas morales o también pueden ser personas físicas en las cuales cuentan con productos en los cuales pueden pagar a cualquier persona. Son como los cheques de caja, ¿no? Cheques solamente al portador, en los cuales no vamos a conocer el destino de los recursos. Por lo mismo, vamos a tener que también identificar si nuestros clientes, si es una persona que realiza también otras actividades, tiene ese tipo de acciones y a partir de ello podemos establecer un riesgo para este tipo de personas. Y un punto también muy importante, que es el que vamos a ver también un poco más adelante, es que cuente con una capa compleja de estructuras de propiedad. Esto es decir, de que el dueño de una empresa son otras empresas y son diferentes tipos de empresas las cuales vamos a ver dentro de su organización, dentro de su estructura y vamos a tener que establecer y verificar cuál es el beneficiario propietario real. Es uno de las variables, una de las acciones en las cuales también están dentro de las recomendaciones internacionales y ha sido de gran problema para diferentes partes del mundo, para diferentes países. Por lo mismo, hay diferentes tipos de recomendaciones y el Grupo de Acción Financiera Internacional también ha dado recomendaciones de cómo identificar a estas personas para poder nosotros identificar realmente a dónde se va el destino de los recursos, a dónde se van estos productos que nosotros estamos ofreciendo. Pues bien, entonces vamos a ver otra de las acciones de compliance muy importante, que es entonces la identificación de este propietario final, de este beneficiario final. De acuerdo con Gafi, nos está indicando tres puntos principales que nosotros podemos utilizar para poder establecer quién es el beneficiario. Uno es por el monto de participación en la propiedad. Esto es dependiendo cada país, de que cada país establece un porcentaje. Hay algunos países que indican que a partir del que tenga 25% o más de la participación de una empresa es quien se va a clasificar como el beneficiario final. Pero en algunos países es el 5%. Por lo mismo tenemos que ver también, de acuerdo a la regulación local, qué es lo que nos está indicando para que nosotros como organización podamos identificar y restablecer los controles necesarios. Entonces, a partir de eso vamos a ver cuál es el beneficiario final. Pero, ¿qué sucede? Puede ser de que haya una variedad de beneficiarios que cuentan con menos del 25 o menos del 5%. Por lo mismo, también nosotros vamos a verificar también qué tipo de conexiones. Es otro punto que podemos establecer. Y esto es de quien ejerce el control a través de conexiones personales con los individuos que tengan propiedad de la entidad, o bien a través de ejercer el control sin tener una participación en la propiedad en la entidad, como los que suministran los recursos financieros, familiares con fuentes vínculos y quienes obtienen beneficios derivados de los activos de las personas jurídicas. Muy bien, aquí como podemos ver puede ser cualquier persona. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo en la parte de los prestanombres, ¿no? Hay diferentes criminales internacionales, los cuales ellos realizan acciones completamente ilegales, están identificados como legales, pero ¿cómo es que obtienen dinero? Pues bueno, es por este tipo de empresas en las cuales no están a su nombre, no tienen ninguna participación, pero se sabe por diferentes fuentes de que ellos tienen una relación directa con esta empresa y por esto mismo tenemos que identificarlos como los beneficiarios finales. Entonces, es otra opción que podemos establecer nosotros para poder identificarlos. Y otro también, un punto que también nos está indicando que podemos establecer para poder identificarlo es la ocupación de cargos al interior de la entidad. Y esto es de que sean las personas encargadas de tomar las decisiones estratégicas. Si vemos que en esta organización es una persona o dos personas las cuales están principalmente identificadas como que son las que indican qué realizar dentro de la empresa, esta persona puede ser la que está identificada como el beneficiario final.
Entonces, estos son los puntos que nosotros podemos establecer para poder identificar a esta persona y a partir de ello nosotros ya podemos, regresando al otro punto, ver también cuál es el riesgo que va a tener este tipo de clientes. Vamos a ir a otro tipo de acción que vamos a establecer y es la implementación de controles. Como he estado diciendo mucho, esto es algo que realmente se debe que realizar. Y aquí ya identificamos los riesgos, ya sabemos qué es lo que sucede, ya vemos qué tipo de personas tenemos, qué tipo de productos tenemos, el riesgo que tiene nuestra institución en general y ya sabemos a quiénes no vamos a poder ingresar. Pero del riesgo que tenemos ya nosotros inherentemente, pues qué tipo de controles nosotros vamos a poder establecer para poder disminuirlo y que tengamos un sistema que nos permita realizar y tener una empresa completamente fortalecida. Bueno, dentro de estos controles y uno de los principales es el tener un manual de cumplimiento. Este manual, que es de gran importancia dentro de las instituciones, ya que nos está dando la directriz de cómo se van a estar realizando las acciones, ya que dentro de este manual, primeramente establece qué tipo de riesgos hay, qué tipo de controles se pueden establecer, qué tipo de cliente nosotros vamos a poder aceptar, cómo vamos a realizar el onboarding del cliente, cómo vamos a establecer también el reporte de actividades que vamos a estar indicando, reporte de operaciones inusuales que vamos a ver un poco más adelante, también qué tipo de entrenamientos se deben de dar. En este manual se establece todo lo que deben realizar los empleados dentro de la institución para poder prevenir adecuadamente el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Otro punto muy importante, y dicho que también se encuentra dentro del manual de cumplimiento, es el sistema de monitoreo. Este famoso sistema de monitoreo, este sistema automatizado que nos va a ser de gran ayuda para poder identificar cuáles son estas operaciones inusuales, para poder también identificar si de repente un cliente que está o una persona quiere ser cliente de nosotros se encuentra dentro de las listas de sanciones o dentro de las listas, famosas listas negras o las listas también de personas nacionales en las cuales están restringidas para poder utilizar el sistema financiero o bien otros tipos de industrias. Entonces, este sistema de monitoreo nos va a apoyar completamente en nuestro propósito de prevención. Otro punto que vamos a nosotros a poder establecer es el Comité de Comunicación y Control. Este comité de gran importancia ya es el que toma las decisiones en cuestiones de qué controles se deben de realizar, o bien también el oficial de cumplimiento. ¿Qué sucede? En algunos países se ha indicado, por ejemplo aquí en México, el que indica de que si una institución cuenta con menos de 25 personas, no puede, si gusta esta institución, no tener un comité de comunicación y control, pero sí un oficial de cumplimiento. Y este oficial de cumplimiento está obligado a realizar las actividades del comité y también sus propias obligaciones de oficial de cumplimiento. Entonces, estos son los que realmente nos van a apoyar a poder generar todo el sistema y todo el control y con apoyo obviamente también del sistema empresarial, de todo el comité de empresarios, ¿no? de la cúpula. Y por lo mismo, de aquí está la parte del gobierno corporativo. Este gobierno corporativo en el cual nos va a apoyar a tener mejor transparencia dentro de nuestra organización, a poder prevenir fraudes internos y principalmente uno de los puntos de la creación de las 3 famosas líneas de defensa. Esas líneas de defensa que nos van a poder ayudar a establecer un adecuado control, adecuados mitigantes para poder llegar a nuestro fin último, que es la prevención de los delitos financieros. Y por último, el reporte de operaciones relevantes e inusuales y también de internas preocupantes. Estos reportes que nos van a poder ayudar a nosotros a cumplir con nuestras obligaciones legales y apoyar también a los supervisores a poder identificar a estas organizaciones criminales, estas personas que están utilizando a nuestras empresas, a nuestras organizaciones para sus actividades ilícitas. Muy bien, ya que tenemos esos controles, vamos a ver otras acciones que podemos realizar para poder establecer un adecuado cumplimiento. Aquí ya viene indicado que la dictaminación de operaciones. Bueno, en esta dictaminación de operaciones hay puntos principales de cómo vamos a poder nosotros realizarlas. Una principalmente es conociendo las tipologías nacionales. ¿Por qué aquí divido entre nacionales e internacionales? Porque
Cada región es diferente, cada país es diferente y por lo mismo las actividades de las organizaciones criminales también son diferentes. Entonces, por eso es muy importante conocer qué tipo de acciones realizan, qué tipo de tipologías ellos tienen para que nosotros podamos derivar si una operación es inusual y debemos de reportarla. Pero también si nuestra empresa es internacional, hay que conocer las internacionales y así vamos a estar definiendo si vamos a poder nosotros dictaminarla y vamos a reportar al final. Otro punto muy importante es el perfil transaccional, que también vamos a ver un poco más adelante. Este famoso perfil transaccional en el cual vamos a nosotros a identificar si las operaciones que está realizando nuestro cliente cumplen con el perfil que tiene el cliente. Si, por ejemplo, es una persona física, ¿qué tipo de transacciones puede tener? Y es una persona moral, ¿qué otro tipo de transacciones puede tener? Hay que identificar si realmente ellos son acorde a lo que están realizando. Otro, las personas de alto riesgo, hay que verificar también eso. Esas personas de alto riesgo, como ya habíamos dicho un poco atrás, pueden ser también las personas políticamente expuestas, si son extranjeros, o también que de acuerdo a una identificación del perfil del cliente, nosotros la estamos estableciendo como de alto riesgo. Esto es por su tipo de actividades o por su tipo de operaciones que va a estar realizando. Otra también, como ya hemos indicado un poco, las famosas listas negras, el cual si vemos de que alguna de nuestras operaciones está relacionada con alguna institución, con una organización, con alguna persona que está relacionada con estas famosas listas negras, también nosotros vamos a dictaminarla como inusuales y tenemos que reportarla. Y por lo mismo también hay que saber y conocer el programa de sanciones. Este programa de sanciones, en el cual indica de qué tipo de organizaciones, qué tipo de empresas, qué tipo de personas, también hay buques, qué tipo de objetos, qué tipo de materiales no pueden ser utilizados, no pueden ser eh, transaccionados en diferentes regiones. Entonces, eso también hay que nosotros también hay que identificarlo para ver si alguno de nuestros clientes está realizando actividades que pueden estar relacionadas a este programa de sanciones. A partir de esto vamos a poder nosotros dictaminar si la operación es inusual, es también una operación relevante, y en el caso que nosotros identifiquemos que dentro de nuestra organización está realizando también actividades que pueden estar perjudicando a nuestra empresa, también vamos a determinarles como internas preocupantes y se tienen que reportar a la autoridad. Bien, vamos a la siguiente y como hemos indicado, vamos a ver entonces el perfil transaccional del cliente, cómo vamos a determinarlo. Es una de las acciones también muy importantes que debemos realizar en cuestiones de cumplimiento en la prevención del lavado de activos. Este perfil transaccional nos va a permitir a nosotros dictaminar estas operaciones. ¿Y cómo vamos a realizarlo? Primeramente, vamos a ver la información proporcionada del cliente por los empleados o los funcionarios de la empresa. Eso es decir, que al inicio, cuando se hace el onboarding del cliente, el enrolamiento de este cliente, se le hace una serie de preguntas para poder identificar cómo es esta persona. Este tipo de preguntas van a ahondar si vemos de que el cliente puede tener un riesgo. Y en el caso de que no tengan mucha información, también se puede, si es una empresa, se puede hablar a las empresas para poder obtener un poco más de información y así poder establecer este perfil transaccional. Este perfil transaccional debemos de ingresar el monto, número, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que va a estar realizando. Esto es decir, cuál es la cantidad monetaria que va a realizar al mes, qué tan seguido, cuántas operaciones va a realizar, por ejemplo, si puede ser 5 en un día o 1000 en un día, ese tipo de acciones. También la naturaleza y todo lo relacionado con la periodicidad de estas operaciones. Y, consecuentemente, también el origen y destino de los recursos. Es algo muy, muy importante, ya que tenemos que saber de dónde viene el dinero, de dónde viene esta operación, y así también a quién va o a quiénes va. Ya que posiblemente nuestro cliente no tiene ningún riesgo, vemos que no cuenta con alguna acción que nos podemos identificar que puede perjudicar a la iglesia, a la organización, a la institución. Sin embargo, si vemos que recibe operaciones o está en operaciones con personas que nosotros identificamos de riesgo o que puede estar dentro de las listas negras, listas de personas bloqueadas, eso también lo tenemos que estar identificando y a partir de ello nosotros podemos establecer bien el perfil transaccional. Un punto muy importante en lo cual está evolucionando y creciendo mucho para poder establecer el perfil transaccional
es el punto de la geolocalización. Esto principalmente en las instituciones fintech, en las cuales no cuentan con un lugar, un punto de venta, un lugar específico, un lugar físico para poder interactuar con sus clientes, y todo lo realizan por medio de operaciones por medio de Internet, por dispositivos electrónicos, por medio de la computadora. Por lo mismo, la geolocalización es de gran importancia para poder establecer qué tipo de transacciones realiza, en qué tipo de regiones se conecta, en qué tipo de regiones se está realizando las operaciones. Ese es un punto muy importante, y también todas las instituciones son libres de crear diferentes tipos de criterios para poder determinar el perfil transaccional del cliente. Por ejemplo, puede indicar de que hay algunas fintech que lo que están realizando es ver también las redes sociales, de acuerdo también con sus redes sociales, cómo es que participa en sus redes sociales, y están estableciendo un perfil transaccional. Muy bien, entonces vamos a otra acción para poder seguir en estos puntos de compliance. Vamos a ver que un punto muy importante es el descarte de los falsos positivos, ya que ya hablamos de las listas negras, ya vimos de las listas sanciones, pero ¿qué sucede? Al momento que estamos trabajando, al momento de que estamos realizando una operación, puede surgir un momento en el que identifiquemos de que nuestro cliente puede estar relacionado con estas listas, pero no tiene todos los aspectos, o puede tener muchísimos homónimos. Entonces tenemos que realizar el descarte de falsos positivos. Si realmente nuestro cliente está inmerso en este tipo de sanciones, en este tipo de listas negras. Para esto vamos a poder descartarlo mediante 4 puntos principales. Una es la búsqueda de datos estáticos. Esto quiere decir la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Son datos que realmente nos va a indicar si es la persona, ya que podemos tener un Juan Pérez, un Pablo González, por ejemplo, que son nombres muy comunes, pero podemos poder descartarlos si vemos de que la fecha de nacimiento es diferente, o el lugar de nacimiento. Pero también tenemos que establecer de que no hay que descartar algunos puntos, algunos datos estáticos, como es el nombre, dirección o edad. Esto es decir, de que si ya tenemos nosotros unos datos específicos, no los podemos descartar para poder nosotros irnos al que encontramos en la lista negra. Tenemos que quedarnos con el que identificamos. También otro que puede ser la realización de una investigación convencional. Si vemos que no tenemos muchos datos, podemos hacer una investigación en redes sociales, podemos establecer un poco más de acciones, podemos hablar al cliente, no directamente especificando de que estamos investigándolo, sino por otras acciones. Se pueden establecer otros tipos de llamadas, pero que nos pueda ayudar a tener un poco más de información para poder descartarlo. Algo también, un punto muy importante, es que los documentos vencidos no se deben considerar para descartar ningún falso positivo. Siempre hay que buscar que, por ejemplo, las identificaciones sean actualizadas. Por eso es un punto muy importante que las organizaciones, si ven que alguna de las identificaciones que presentó el cliente está venciendo, se le pide actualizar su información para que la institución siempre tenga actualizada este tipo de datos, y poder prevenir también de que hagamos algo que no es de acuerdo a nuestras políticas o las recomendaciones internacionales. Vamos a ir a otro tipo de acción que nos vamos a poder apoyar, y es comunicar cualquier posible riesgo de incumplimiento. Ahí hablamos sobre las operaciones internas preocupantes. Una de las acciones que es totalmente de apoyo para nuestra organización es que todos los empleados se encuentren inmersos en el apoyo de esta prevención de delitos financieros y todos los riesgos que pueden estar internamente inmiscuidos. Por lo mismo, una acción muy importante es crear un canal, un buzón anónimo, un canal de denuncias que apoye a cualquier empleado, a cualquier cliente y hasta los proveedores también, en que puedan comunicar las posibles conductas que estén en contra de las buenas prácticas de la organización. Por eso también aquí tenemos mucho lo que son los códigos de ética y conducta, en los cuales nos va a poder definir cómo es que el empleado debe de establecer sus acciones, y si está saliendo de estas acciones, si tienen que estar reportando, principalmente para que
tengamos la institución completamente fortalecida, de que no tengamos ningún hueco y evitar posibles riesgos, posibles conflictos, sanciones internacionales, nacionales, que afecten directamente a la empresa. Bien, entonces este canal de comunicación, una de las recomendaciones que siempre están indicando de que debe estar directamente con el Compliance Officer o el Comité de Comunicación y Control. Solamente un grupo cerrado en el cual ellos van a poder realizar las investigaciones pertinentes para poder establecer si esta acción, si estos comportamientos realmente pueden afectar a la organización y, si es su caso, realizar las actividades que se necesiten para poder evitar o quitar este riesgo. Bien, vamos a ver otra de las acciones, que es la capacitación y formación de empleados. No puede existir un adecuado sistema de cumplimiento si no tenemos capacitado y formado a los empleados, ya que si no cuentan con esto, es por lo cual pueden realizar acciones que sin querer, puede ser que no sea a propósito, pueden perjudicar a la empresa. Por lo mismo, todo el personal debe de estar capacitado y conocer qué es la prevención del lavado de activos, cómo es que se evita, cómo es que se realiza, para que ellos mediante sus trincheras puedan prevenirlo. Recordemos que tenemos las 3 líneas de defensa y la primera línea de defensa, nuestro primer contacto con el público son los empleados, y ellos son los principales que van a poder identificar si alguno de sus clientes o alguna operación puede ser partícipe a un delito financiero. Entonces, por lo mismo es que estos empleados deben de conocer cómo existe. Esta capacitación debe ser por lo menos una vez al año, ya que esto es lo que nos indican también las recomendaciones internacionales, y deben de estar siempre realizadas cada vez que llega un empleado nuevo. Cada empleado que llegue, las acciones principales que se deben de realizar desde un principio es capacitarlos referente a este tema. Dentro de esta capacitación es conocer los riesgos que existen dentro de su área. Si bien debe de conocer cómo funciona la empresa en general, es muy importante que conozca qué riesgos hay más dentro de su área para que ellos los puedan identificar y, en su caso, puedan reportarlos. Dentro de esta capacitación, la alta dirección es de los puntos de los que son más importantes de capacitar y deben de participar. Si la alta dirección no está participando dentro de estas capacitaciones, si no están capacitados ellos, no van a poder tener las decisiones adecuadas para poder prevenir estos delitos. Por eso es muy importante que también estén capacitados. Otro punto es que conozcan los canales de comunicación de operaciones inusuales. Este canal que ya vimos anteriormente, tienen que conocerlo, de cómo pueden realizarlo, y que sientan seguros de que si ellos están denunciando algo, no van a tener ninguna repercusión, porque es completamente anónimo. En su caso también son directamente con las personas que van a estar investigando, ya que muchos empleados, por el temor de represalias, pueden estar viendo algo, pero no lo están reportando por el mismo hecho de que su jefe lo pueden despedir o pueden tener otra repercusión. Entonces, por lo mismo hay que indicarles que estos canales son completamente seguros. Y todas estas capacitaciones y formaciones debe de haber constancia. Se debe de dar una constancia a estos empleados, ya que esto nos va a dar la garantía de que ya se realizó la capacitación, de que en verdad ya está formado y que puede ayudarnos a nosotros, a nuestra organización, a poder prevenir los delitos. Bien, entonces, ya conociendo esta parte de capacitación y formación, vamos a ver de que tenemos que establecer un sistema disciplinario. Este sistema que nos va a decir de que si alguno de los empleados, a pesar de que se le capacitó, a pesar de que ya se le dijo cómo debe de actuar, de que ya se le indicó sobre la política, ética y conducta, si realiza actividades que no son de acuerdo a nuestras políticas, si son completamente delictivas, hay que inmediatamente indicarlo a la autoridad, si el caso de que realmente sea una afección que es perjudicial. O en su caso, si simplemente es una práctica interna en la cual no lleva más, crear las sanciones pertinentes para que también este empleado ya no realice estas acciones. Por eso es muy importante que este programa de compliance debe de contar con ese sistema para poder nosotros seguir teniendo
una organización completamente fortalecida. Ya viendo todo este programa, viendo todo lo que ya establecimos, el sistema de compliance debe tener un seguimiento. Hay que estar siempre evaluando. Si ya se implementó desde un inicio, hay que siempre ver después de un año, 6 meses, ver si realmente está ayudándonos. Y si es su caso, crear nuevos controles o mejorar completamente los que tenemos para poder prevenirlos. Pero otra cosa muy importante, hay que nosotros también adaptarnos a las eventualidades, ya que hay muchos cambios legislativos y también tecnológicos, algo que nos tenemos que establecer. Por ejemplo, ahorita tenemos mucho de lo fintech, y lo fintech actualmente está arrasando y muchas organizaciones se están viendo obligadas a ingresar a este mundo. Por lo mismo, debe crear un sistema, debe crear políticas y procedimientos de compliance acorde a este tipo de actividades, este tipo de eventualidades. Entonces, aquí vemos la importancia de este seguimiento del programa de compliance. Y bueno, por último punto, vamos a ver que dentro de estas acciones es crear un modelo de gestión de recursos financieros. Este programa de compliance como es de vital importancia, debe tener una dotación presupuestaria adecuada para que pueda funcionar. Un sistema, recursos financieros que realmente pueda permitir a que se cumpla toda la cuestión de necesidades, como es el de tener el sistema automatizado, el tener el oficial de cumplimiento y todas las operaciones que se necesitan para poder establecer este sistema. De aquí llega mucho la pregunta de entonces, ¿cuánto me cuesta un programa de compliance? Es una pregunta en la cual siempre se está estableciendo en diferentes foros y siempre se está discutiendo en diferentes acciones y diferentes puntos de vista. En mi opinión, les voy a contestar con una pregunta. Tú cuando vas al doctor, tú le preguntas, ¿cuánto cuesta estar sano? Es una pregunta de aquí muy importante que vamos a nosotros a analizar. Si estamos nosotros enfermos, no nos importa prácticamente cuál es el costo. Lo que necesitamos es estar sanos. Así también las instituciones. Hay que ver, en lugar de algo perjudicial, el sistema de compliance como un benéfico, un aliado que nos va a ayudar en diferentes acciones. Y aquí un adecuado sistema de compliance nos va a ayudar a ahorrar muchísimo dinero en diferentes acciones. Por ejemplo, en multas, en contingencias innecesarias, ineficiencias internas, y que vamos a tener adecuados programas. Y además, esta dotación financiera dará oportunidad de contratar con organizaciones más sólidas, por lo cual, algo muy importante, lo que vale realmente un programa de compliance nos va a ayudar y vamos a estar siempre ganando. Muy bien, entonces, realmente un sistema de compliance puede ser muy complejo, el costo es dependiendo de la organización, dependiendo de qué tipo de recursos tiene, qué tipo de productos, qué tipo de clientes, y a partir de ello es como se establece el monto financiero. Muy bien, entonces ya conociendo estos puntos, conociendo ya estas actividades dentro de compliance, pues aquí terminamos la presentación y vamos a irnos a una ronda de preguntas y respuestas para poder apoyarlos a ustedes a cualquier duda. Bien, entonces está abierto el foro por si gustan realizar alguna pregunta. Muy bien, aquí tenemos una pregunta de Rocío Freire que indica que ahora que la era del COVID, ¿cómo se puede convencer a los empresarios ya que lo ven como un gasto adicional? Rocío, esta es una pregunta que también me han llegado mucho y que también se me ha presentado al momento de poder tener que exponerlo a diferentes tipos de funcionarios, pero eso es principalmente lo que digo, es lo último que establecí, de indicarles de que lo vean más como un aliado en lugar de como un gasto adicional, ya que les va a apoyar a prevenir completamente las multas. Hay estándares mínimos que podemos establecer. De hecho, te puedo recomendar diferentes tipos de operaciones. Digamos, por ejemplo, están las ISO. Están las ISOs que nos van a poder ayudar a establecer algunos estándares. Estos estándares son los mínimos y que podemos indicarles a estos empresarios que realmente necesitan este sistema de cumplimiento
y por lo menos indicarle cuáles son los puntos que podemos apoyar para poder prevenir. Algo que realmente nos ayude a poder indicarles a los supervisores que estamos realizando nuestro trabajo. Posiblemente no tenemos un sistema de compliance robusto al inicio, pero siempre es bajo la marcha. Pero es mejor tener poco a nada y por lo mismo evitar todas estas multas, este tipo de sanciones que pueden ser más perjudiciales. Muy bien, aquí tenemos algunas otras preguntas. A ver, muy bien, nosotros continuamos con más saludos, muchas gracias, saludos, que sigamos con los cursos. Muy bien, aquí tenemos una de Silvia Noemí. Dice, ¿es viable aplicar este control en un país donde la corrupción es muy elevada? No sé exactamente qué tipo de control te refieres, Silvia, pero lo que te puedo indicar es que a pesar de que algún país cuente con un alto grado de corrupción, todos los controles son de gran apoyo, porque son muy diversos, son muy diferentes. Por lo mismo, a pesar de que contemos con un país, una región en la cual sea completamente corrupta, nosotros tenemos que establecer, trabajar desde nuestra trinchera y poder evitar de que seamos partícipes de este delito también que es de la corrupción. Por lo mismo es que a pesar de que contemos con este panorama, nosotros debemos realizar estos tipos de controles y poder apoyar a las organizaciones y a nuestros gobiernos a poder eliminar y contraatacar a este tipo de organizaciones delictivas. Muy bien, entonces vamos a otra pregunta. A ver, aquí nos indica Marvin Adoni, soy gerente de cumplimiento, pero en la empresa, una empresa X, por la pandemia, no quiere contratar personal y son 5 empresas. Muy bien, sí, lamentablemente esta era del COVID, este virus, el coronavirus, está afectando a toda la población, a diferentes tipos de empresa y lamentablemente no han contado con el dinero suficiente, con los recursos financieros para poder contratar más personas. Es una de las funciones principales que debemos de ver nosotros como gerentes de cumplimiento y ver cómo podemos nosotros utilizar con nuestros recursos eh, las acciones para poder prevenir cualquier delito. Es por eso mismo de que también está la recomendación del enfoque basado en riesgos. ¿Qué es lo que nos indica este enfoque basado en riesgos? Que es la recomendación número 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional. Nos indica de que con los recursos que tenemos hay que establecer los controles específicos y por lo mismo hay que ver cuáles son los riesgos más fuertes. De hecho, ahí hay un punto, una frase muy importante de ellos que dice que entre mayores riesgos son controles o medidas más grandes y entre menores riesgos son medidas simplificadas. Entonces, por lo mismo es que es muy importante la evaluación de los riesgos que vimos al inicio para a partir de ello nosotros establecer esos controles. Y también aquí es el trabajo del compliance officer de que si se requiere realmente algún otro personal, mostrarle directamente a este grupo directivo la necesidad de poder cumplir con esta normativa y que se requiere de más personal. Pero siempre, si en el caso en este momento de coronavirus, indicando el motivo, realmente estableciendo el por qué y qué tanto se puede beneficiar la empresa. Posiblemente no se requiera contratar personal para todas las empresas o demasiado personal, pero pues el necesario para poder establecer los controles necesarios. Muy bien, vamos a irnos a otra pregunta. Bien, aquí Lilian Toro, que es cómo lograr la participación de la alta dirección. Sí, bueno, ya hablamos un poco de eso y la participación de la alta dirección a veces es un poco difícil, ya que ellos simplemente se quieren dedicar a dar las decisiones más que nada para la parte comercial, pero por lo mismo es el punto de que el compliance officer debe de crear campañas de concientización, principalmente con ellos indicándoles los beneficios que pueden tener. Recuerden que los empresarios siempre lo que están buscando son beneficios en lugar de gastos. Entonces, si nosotros llegamos con la alta dirección explicando los beneficios que pueden tener al momento de realizar alguna acción, te van a abrir un poco más, te van a tus oídos y van a decir, ¿sabes qué? Pues sí, quiero conocer un poco más. Y también
indicarles que su participación es de gran importancia, de cómo su participación puede ayudar a prevenir estos ilícitos y evitar las sanciones. Ya es un poco más relacionado a la parte de cómo establecer actividad con los empresarios, de cómo establecer decisiones, de cómo poder crear acuerdos, pero desde un punto de vista, de mis recomendaciones es principalmente la parte de la concientización general y el motivo de que el compliance, el sistema de compliance es más benéfico que no tener nada. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta muy interesante que dice María Guadalupe. ¿Cómo la tecnología puede complementar el sistema de compliance? ¿Qué profesionistas pueden apoyar a crear este sistema? Pues mira, la tecnología ha servido desde hace mucho, de hecho, desde la parte de un sistema de monitoreo ya estamos ingresando a la parte tecnológica y estos sistemas tecnológicos nos van a estar beneficiando porque nos apoyan y evitan tener mucho trabajo de más. También apoya mucho a las empresas porque también no tienen que estar contratando a demasiadas personas para poder realizar sus acciones. Esta tecnología nos va a beneficiar disminuyendo el trabajo, realizando acciones un poco más exactas y, por ejemplo, tenemos actualmente diferentes tipos de herramientas que nos pueden ayudar. En el mercado hay diferentes sistemas tecnológicos, por ejemplo, de listas negras, en los cuales nos va a permitir a nosotros, al momento de ingresar a un cliente, identificar si alguno de estas personas cuenta con alguna sesión internacional. Y ahí ya nos está evitando poder tener este cliente y poder realizar operaciones que nos van a perjudicar al final. O, por ejemplo, ya ingresando mucho al término de fintech, a este tipo de acciones en la parte del blockchain. El blockchain es una de las tecnologías que actualmente está revolucionando completamente todos los mercados, todas las áreas financieras y económicas, porque tecnología nos está ayudando a realizar operaciones persona a persona y también a guardar información de una forma en la cual no se va a estar perdiendo y también de que no se va a estar modificando. Entonces, hay muchísimas tecnologías en el mercado, pero estas tecnologías, lo más importante es que nos va a ayudar a facilitar nuestras acciones y poder prevenir más rápido todos los riesgos legales, todos los riesgos de los delitos financieros. Muy bien, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Son muchísimas preguntas las que nos ha llegado. Me encantaría responder todas las demás. Agradezco muchísimo la participación de todos ustedes, la oportunidad también que nos está dando Aldevis de disculpar a este tipo de webinars y les comparto también de que el máster de compliance vamos a realizar diferentes tipos de entrenamientos también, hay diferentes tipos de webinars también que van a poder ayudar muchísimo a ustedes en sus organizaciones y los invito a inscribirse también para que puedan tener un mejor currículum y tengamos una mejor protección en nuestras organizaciones. Les deseo un excelente día y hasta pronto.